trae a meditar el día de hoy. El Señor no puede sanarnos, no puede sanar ni nuestra tierra, ni nuestros matrimonios, ni a nuestros hijos, ni nuestros hogares, ni a nuestras congregaciones, ni nuestras vidas, si no nos humillamos. La primera parte del versículo es Dios diciendo, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, entonces yo escucharé y entonces yo sanaré su tierra. El título de la segunda lección de este tiempo de reflexión, de esta serie que estamos llevando acerca del avivamiento, es la humildad. No puede haber avivamiento sin humildad. El micrófono, mamá. El micrófono. A veces somos como una niña que su padre está reprendiendo porque hizo una travesura, hizo algo mal, y entonces el padre le dice, guarda silencio y escúchame, deja de hacer esa pataleta, deja de vociferar, guarda silencio y escucha. Voy a explicarte por qué voy a llamarte la atención. Quiero mostrarte lo que has hecho mal. Y esta pequeña, en medio de la rabieta, se logra quedar callada y el papá le dice, siéntate. No, mejor ponte de rodillas. Voy a castigarte así, va a estar de rodillas durante 10 minutos. De rodillas. ¿De rodillas, papá? Sí, de rodillas. Porque de rodillas mostramos humildad, le dijo el padre. Y yo quiero que tú estés en esa condición, en esa actitud, porque no has obrado bien. Y entonces la hija, de mala gana, se hinca. Y el padre comienza a hablar con ella, pero en media conversación el padre se da cuenta de que la hija en realidad no está ahí. Que aunque está de rodillas, su corazón está en otra parte. Y el padre le pregunta a su hija, aún no estás humillada y no te has dado cuenta de que obraste mal, ¿cierto? ¿Y cómo lo descubriste? Si ya estoy de rodillas como me pediste. Me pediste que me humillara, ¿no? Bueno, estoy humillada, estoy de rodillas. No puedo estar más humillada que eso. Sin embargo, por dentro estoy de pie. Así le dijo esa niña a su padre. Y pienso que muchas veces, como hija de Dios, como hijas de Dios, nos comportamos como esa niña inmadura. El Señor nos pide muchas ocasiones cuando buscamos su rostro en oración, antes de pedir su bendición, antes de rogar por su protección, antes de pedir que obre, antes de convertir nuestras oraciones en una lista de deseos y peticiones, antes que eso, el Espíritu Santo continuamente nos mueve a humillarnos delante del Señor, pero lo cierto es que pocas veces lo hacemos de manera voluntaria. En muchas ocasiones somos como esta niña que espera que su padre le ordene de manera directa que se humille. Y en muchas ocasiones Dios tiene que hacerlo. Cuando se da cuenta de que no estamos dispuestas, que no va a ser voluntario, Dios tiene que doblegar nuestras rodillas y doblegarnos nuestro corazón a la fuerza. Pero, amadas hermanas, es hermoso para el Señor cuando venimos a Él y voluntariamente nos humillamos, porque al humillarnos somos como Cristo. Y cuando nos humillamos, nos presentamos delante de Dios bajo sus condiciones. Me impactó mucho el título de la lección. De hecho, nunca había reparado que cuando vengo con orgullo en mi corazón, cuando no he perdonado a mi ofensor, cuando he guardado algo de alguien contra mí, cuando hay orgullo y vengo y oro al Señor y pretendo ser escuchada en mis oraciones, pero vengo con orgullo, entonces me estoy presentando al Señor bajo mis términos, en mi carne, en mi orgullo, bajo mis condiciones, y aún así todavía a veces alego porque el Señor no escucha mi oración. El Señor no puede escuchar un corazón altivo. La palabra de Dios está llena de versículos, y vamos a verlos más adelante, versículos donde es muy evidente que Dios dice que entre las 6 cosas que más aborrece, en Proverbios 6, versículos 16 y 17, hay 6 cosas que Dios aborrece.
Sí, Dios es amor, pero Dios también aborrece actitudes en el corazón de sus hijos, en el corazón del ser humano. Y la que encabeza la lista es que Dios aborrece los ojos altivos, los ojos orgullosos. Y el Señor dice que al altivo mira de lejos. Quizá ustedes nunca se han imaginado a un Dios que evita a alguien, pero la palabra de Dios nos dice claramente que Dios evita, que Dios mira de lejos, que Dios va a evitar, que Dios no va a tratar, Dios no va a responder a una mujer, a una sierva que se presenta con orgullo ante el Señor. En preparación para un avivamiento, Dios le da convicción a su pueblo de su pecado y lo llama a que regresen a Él. Dios me da convicción de que le fallo, de que peco contra Él, de que desobedezco sus mandamientos y me pide siempre a través de su Espíritu Santo que regrese a Él y que busque su rostro. Por eso comenzamos leyendo este precioso versículo. Es un pasaje del Antiguo Testamento que detalla cómo debemos responder ante Dios si deseamos realmente experimentar un avivamiento espiritual que nos transforme. Es posible que todas digamos, si les preguntara ahora mismo, ¿cuántos desean ser avivadas por Dios? Amén, todas. ¿Y cuántos desean humillarse ante el Señor y humillarse ante otros? Y es posible que escucharíamos un silencio sepulcral. Pero no podemos tener lo segundo, el avivamiento, sin lo primero, la humillación. En su contexto inmediato, este versículo estaba dirigido a la nación de Israel. Es cierto. Sin embargo, los principios que revela tienen aplicación atemporal para la vida de cada creyente, de cada cristiano. Dios nuevamente nos dice una y otra vez que nos presentemos humillándonos, buscando su rostro. Entonces, de acuerdo al pasaje que está aquí escrito, podemos ver las 4 condiciones que Él establece para un avivamiento. Están con mucha claridad. La primera es humillarse. La segunda es invocar su nombre. La tercera es orar. Tampoco hay avivamiento sin invocar. Pero la que encabeza la lista otra vez es humillarse, la humillación. Así que es definitivo que para Dios es algo muy importante, algo que Él desea en nosotras, que nos humillemos. Pero antes de llegar al punto de la definición de qué es humillarse y de la humildad, vamos a definir lo que es orgullo. El orgullo es, en pocas palabras, la exaltación propia. Exaltarnos a nosotras mismas, exaltar mi yo, exaltar mi ego. Eso es orgullo, la exaltación propia. Y el orgullo es un obstáculo directo para el avivamiento, para obedecer a Dios y para seguir a Cristo. Nadie que pretenda, nadie que anhele ser discípula de Cristo podrá hacerlo teniendo orgullo en su corazón. Porque el orgullo nos ciega. El problema del orgullo es que nos hace ciegos a nuestra verdadera condición espiritual y nos hace pensar mejor de nosotras mismas de lo que deberíamos pensar. Si recuerdan el pasaje maravilloso de Filipenses capítulo 2 acerca de la actitud excelsa de Jesús, cómo humillándose a lo sumo, así fue exaltado. Pablo nos dice que Jesús consideraba a los demás como superiores a sí mismos, lo cual significa que eso es lo contrario de orgullo. Orgullo es considerar a todos los demás como inferiores a mí y considerarme a mí como la primera, ponerme en primer lugar, exaltarme a mí misma. ¿Cómo se manifiesta el orgullo? Se manifiesta en tantas actitudes, en tantas acciones, en tantas maneras. ¿Cómo lo ve Dios? Dios lo ve como algo que aborrece, como algo que Él quiere desaparecer en nuestros corazones. Su Espíritu Santo desea limpiarnos continuamente del orgullo.
que es como ese pastito, como esa zarza que crece sola y que tenemos que arrancarla continuamente. Las que tenemos jardín saben de esto, ¿no? Hay un tipo de pastito que pega donde sea, que pega solo, a veces hasta sale en el mismo concreto sin que nadie le ponga agua. Es un monte que hay que arrancar continuamente y así Dios quiere tratar el orgullo en nuestras vidas, en nuestro corazón, porque si no vamos continuamente para arrancarlo de tajo, está creciendo, está creciendo. Continuamente tenemos que volver nuestro rostro al Señor para humillarnos ante su presencia. ¿Y cuáles son las consecuencias de un corazón orgulloso? Bueno, el Señor no atiende la oración de un corazón orgulloso, ya lo mencionaba. Dios mira de lejos a alguien que tiene orgullo. Con el orgullo viene el oprobio. Acá hay unos versículos de la palabra del Señor que hablan acerca de la actitud de Dios cuando ve a alguien con orgullo no confesado en su corazón. Dice el primer versículo, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Eso dice Proverbios 11:2. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Eso es lo que le espera a un orgulloso y a una persona altanera, el fracaso y la destrucción. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Proverbios 29:23. Pero Él, hablando de Él, de Jesucristo, Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da de su gracia a los humildes. Y si quizá muchas veces has estado orando al Señor, Señor, dame de tu gracia, quiero ser usada por ti para tu gloria, pero sigues teniendo orgullo en tu corazón, no puedes tener la gracia del Señor porque la gracia de Cristo está destinada para los humildes, dice Santiago 4:6. Isaías 57:15 habla acerca de dónde es la habitación de nuestro Dios. Con la misma fuerza con la que Dios rechaza el orgullo, así acepta la humildad. Dice este pasaje precioso, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar, para avivar, para traer un avivamiento continuo, un crecimiento permanente, un manantial que no se agota. Todo esto, dice el Señor, lo hago en el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos y humillados. Aquí hay un contraste maravilloso y glorioso porque Isaías nos recuerda que nuestro Dios es eterno, es grande, es infinito, es trascendente. No hay nadie como Él, es el único de toda la gloria y que Él habita como santo en el lugar de exaltación eterna y continua. Los ángeles están delante de su presencia diciéndole, eres digno de ser adorado, y continuamente todos exaltan su nombre, porque Él es alto y sublime, Él vive para siempre. Pero hay otro lugar en el que Dios habita, así como habita en las alturas y en la santidad y en la eternidad. A Dios le gusta habitar también en el corazón de aquellos que son humildes en espíritu y de aquellos que se humillan voluntariamente ante el Señor. De tal manera que si imagináramos que Dios puede ir a un banquete y a una fiesta, y esa fiesta fuera en una casa con 2 habitaciones, y en una habitación están todos los lujos, toda la comida, hay de todo, y en otro cuarto hay algo con mucha humildad, pero las personas que están ahí tienen profunda convicción de su pecado y tienen espíritus contritos y humillados. ¿En qué habitación creen que estaría el Señor? ¿Estaría con los orgullosos, con los altivos, con los soberbios? No, de ninguna manera. Estaría con los humildes. El Señor vivifica el espíritu de los humildes y a Él le gusta habitar.
estar, acompañar a aquellos que tienen un espíritu de humildad. Cuando te presentas ante Dios, ¿como quién eres? ¿Como quién soy? ¿Soy como la mujer pecadora de Lucas capítulo 7? ¿O como el publicano que tenía tal convicción de su condición pecadora y de que Dios era santo y ni siquiera se atrevía a levantar su vista al cielo mientras oraba de manera penitente? ¿O acaso te presentas al Señor o eres como los fariseos orgullosos que creen que han llegado a un límite de tanto conocimiento? Oh, sí, yo sé mucho de Biblia, yo sé mucho, yo puedo enseñar. Díganme, maestra, por favor, no soy cualquiera, sé mucho. Así se comportaban los fariseos. Y había tanto orgullo en su corazón que en un pasaje de los evangelios, donde Juan el Bautista está predicando sobre el arrepentimiento y que nadie podrá ver la gloria de Dios sin arrepentirse, sin confesión de pecados, dice ese pasaje que los publicanos y los recaudadores de impuestos y mucha gente pecadora fue conmovida en su corazón y empezaron a confesar sus pecados y a descender al río Jordán para ser bautizados por Juan. Pero dice ese pasaje que los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos y los escribas hicieron como que eso no era con ellos. Se hicieron de la vista gorda, dicen por ahí. Se hicieron de oídos sordos. ¿Yo? Decían, yo no tengo por qué arrepentirme, yo soy hijo de Abraham, yo soy maestro de la ley. ¿Por qué bajaría para ser bautizado por Juan? ¿Por qué tendría que confesar mis pecados con los demás? ¿Por qué tendría que humillarme? ¿Sí? ¿Como quién somos? Y les invito a ir a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 7, del 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Listo, gracias. Bueno, Thank you. chao. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume y llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo Simón, que lo había invitado, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo, a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, que es algo que continuamente se hace. Los judíos acostumbraban que cuando alguien iba de visita, le ofrecían agua, porque obviamente los pies estaban llenos de polvo. Imagínense, no había carreteras, caminaban kilómetros y kilómetros en puras calles de desierto. ¿Cómo tenían los pies? Por eso acostumbraban dar agua para que la gente se pudiera limpiar. Y quien solía pasar esa agua y limpiar los pies era el juperete, que era el siervo de menor rango, el esclavo más menospreciado de la casa, era aquel que se acercaba a lavar los pies a quienes llegaban. Pero aquí nadie le ofreció a Jesús agua para lavar sus pies. Esta mujer, sin embargo,
enjuagó los pies del Señor con lágrimas de gratitud, por reconocimiento de que ella era pecadora y que Jesús le había perdonado sus pecados y su maldad, y ella jamás podría pagarle su gracia y su misericordia. Y como un acto de plena contrición, de reconocimiento, de humildad, de humillación voluntaria, estaba ella a los pies del Señor y allí permaneció. También le dijo: cuando yo entré a tu casa, tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella: tus pecados te son perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y Jesús le volvió a decir: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y esta mujer se fue de allí, dando uno de los pasajes más tremendos de adoración, tanto que Jesús dijo: les digo que donde quiera que se predique este evangelio, se hablará del acto de adoración y de plena humillación que esta mujer ha hecho delante de mí. Y por eso tenemos esta historia en la palabra del Señor. Después de tantos siglos, seguimos hablando de ella y de este acto maravilloso. Ahora bien, en la historia que Jesús le cuenta a Simón para hacerle ver su error y su conducta de falsa superioridad, habla de dos deudores, ¿cierto? Aunque uno le fue perdonado una deuda de 500 monedas de plata y al otro de 50, lo cierto es que ninguno de los dos tenía dinero para pagar. No importa que la deuda de uno fuera mayor y la otra menor. La idea es que ninguno de los dos podía pagar nunca su deuda y ambos son perdonados. Sin embargo, uno no se da cuenta, tiene tanto orgullo en su corazón que no puede reconocer su necesidad y no puede reconocer la obra gloriosa de Cristo, de la gracia del Señor Jesucristo que nos cubre con su manto, cubre multitud de faltas y pecados. Y Simón no se reconocía como ella. Ella sí se reconocía delante de Dios Santo como pecadora perdonada, pero nunca dejaría de ser pecadora. Y él era un pecador lleno de orgullo. Ahora vamos a Lucas capítulo 18. También este pasaje es maravilloso. Siempre me confronta cuando voy a él pensando en dos actitudes tan diametralmente opuestas. Lucas 18, del 9 al 14. Parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Fíjense a quiénes les contó Jesús esta parábola. Jesús le contó esto a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás. ¡Qué actitud tan orgullosa! Esto define el orgullo muy bien, ¿cierto? Leámoslo de nuevo. Aquellos que confiaban demasiado en sí mismos, que se creían justos y que despreciaban a los demás. Y Jesús por esto les cuenta esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo y a decir: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, que son ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos soy como ese recaudador de impuestos que está allá. ¡Qué vergüenza! Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este publicano, y no aquel fariseo maestro de la ley, sino este que reconoció su pecado ante el Señor y clemente pidió ser perdonado, este regresó a su casa siendo justificado ante Dios. ¿Y el otro? Bueno, el otro
estaba orando consigo mismo y su oración no pasó del techo de donde estaba. Dios escucha a los humildes. De hecho, creo que el Señor derrama su amor y su gracia de una manera muy especial cuando sus hijos se humillan ante su presencia, reconociendo su absoluta ineficacia e incompetencia. Porque somos incompetentes, somos siervos inútiles que apenas pueden alcanzar a hacer lo que se les ha pedido. Somos inútiles. Pero cuando damos lugar al orgullo cegador en nuestras vidas, comenzamos a creer que estamos firmes. Y Pablo dice, bueno, el que cree estar firme, mire que no caiga, que tenga cuidado de albergar esas actitudes espiritualoides, estas actitudes llenas de orgullo y de pretensión espiritual. ¿Cómo eres, hermana? ¿Cómo soy yo? Cuando nos presentamos ante el Señor y cómo somos en nuestro trato con los demás. Lucas 14:21 dice, porque todo el que se exalte será humillado, y el que se humille será exaltado. Esta semana veía un video pequeño de 1 minuto y medio. A lo mejor ustedes han escuchado de estas personas que se autodenominan profetas y apóstoles. Son todo menos eso, son mentirosos. Pero se denominan así porque quieren un reconocimiento público, quieren estar sobre los demás, ¿cierto? Y eso los motiva a decirse, soy profeta, soy apóstol, cuando es antibíblico decir algo así en estos tiempos. Y Maldonado se está divorciando de su esposa. Y él decía en ese video, gracias por acompañarme, gracias por entenderme. Si de algo estoy seguro es que la presencia de Dios sigue conmigo y que Él respalda mi decisión. Y ella también en otro video decía, no puedo decirles por qué me divorcio a mi esposo, pero yo sé que Dios me respalda y voy a continuar mi ministerio porque Dios está conmigo y Dios quiere que siga mi ministerio para Él. Yo decía, ¿ministerio para quién? ¿A qué Dios se están sirviendo? Cuando no pueden reconocer que el divorcio no está bendecido por el Señor. Tienen tanto orgullo y tanta altivez en sus corazones que no pueden reconocer su ineficiencia. Son ciegos guiando a otros ciegos. Van a dar conferencias de cómo tener un matrimonio saludable y están divorciándose. ¡Qué tremendo! Y mi corazón se llenó de mucha tristeza sabiendo que mucha gente lee los libros de este hombre y sigue las páginas y las predicaciones de esta persona a quien le hace mucha falta humillarse ante el Señor. ¿Has conocido a alguien que realmente es humilde? Yo sí, conozco a hermanos, a hermanas que destilan la fragancia de Cristo. Los humildes llevan la esencia del Señor a todas partes. Es un gozo compartir el tiempo con ellos. Incluso cuando a veces tienes un mal día y te acercas a un hermano, a una hermana que es humilde ante el Señor, te sientes vivificado porque son un bálsamo para el corazón. Los hermanos humildes nunca hablan de sí mismos y no les gusta que los otros hablen de sus logros, porque saben que todo lo bueno que hay en su carácter proviene de Jesús y que el ministerio que tienen también es por causa de la gracia del Señor Jesús. Reconocen que no son nada sin Él, que separados sin Cristo nada pueden hacer. Y continuamente hablan de Dios y de su grandeza, hablan de Jesús y de su obra, y nunca hablan de sí mismos. Están enfocados en el Señor y en servir a su prójimo. Detestan ser reconocidos con etiquetas en público. En cambio, el orgulloso pide que le digan, en CETECA yo conocí a muchos tipos de teólogos. Algunos pedían que se les dijera máster, maestro, doctor en teología, y pedían que antes de pasar a ministrar se leyeran todas sus credenciales y todos los doctorados, las maestrías, los posgrados que tenían. Para ellos eran muy importantes. Sin embargo, recuerdo que Pablo en Filipenses capítulo 3 dijo que todos sus títulos y sus logros los consideraba como una basura. Así dice Pablo, todo lo que he conseguido antes, Señor Jesús, lo tengo por basura, a fin de llegar a conocer el pleno llamamiento de aquel que me ha llamado, que es Cristo Jesús.
Es un contraste más de la soberbia y de la humildad. En alguien humilde podemos ver el fruto del Espíritu Santo y la madurez cristiana se les desparrama. ¿Qué otras características observas en quienes son humildes? También los humildes piden perdón primero. Dice la palabra del Señor que cuando estemos en su presencia y llevamos una ofrenda y ahí en el altar nos acordamos, ahí nos acordamos que una hermana o un hermano tiene algo contra nosotros, dejemos nuestra ofrenda, vayamos con nuestro hermano, nuestra hermana, sin importar quién tenía la razón. Dios te dice, ve y ponte a cuentas con tu hermano, humíllate, y entonces regresa y presenta tu ofrenda. Porque si vienes cargado de razón y quieres presentar tu ofrenda, no la recibiré. Dios no recibe la ofrenda del orgulloso ni del altivo. Por eso Dios nos pide ir con nuestro hermano y ponernos a cuentas con él. Un humilde pide perdón. Un humilde clama primero. Da el primer paso primero. Es conciliador. Olvida la ofensa. Es pronto en perdonar. Es una oveja fácil de ministrar. Le hacen ligera la carga a los pastores, pero ay de aquella oveja, ay de aquel hermano y aquella hermana que está llena de orgullo y pretensión. Hasta el pastor tiene miedo de acercarse siquiera para hacerle ver una actitud que debe ser cambiada. Sí, así es, hermana Carmen. El primer orgulloso fue Satanás. Y de hecho, el pecado primero es el orgullo. Satanás quería ser como Dios. Orgullo. Y Dios, por supuesto que le dijo, no, nadie más puede ocupar el trono que me pertenece a mí. Así que lo expulsó. Y con Satanás vinieron otros ángeles caídos que también estaban llenos de soberbia y orgullo. Sí, es el pecado más antiguo y el más arraigado en el corazón del hombre, el orgullo. Vamos a ver una lista. No es una lista exhaustiva, es una lista para darnos una idea de cómo está nuestro corazón. Te invito a que si tienes una hojita ahí cerca, vayas poniendo una X cada vez que te sientas identificada. Puedes elegir una de las dos columnas, ¿sí? ¿Te enfocas en los errores de los demás? Cuando alguien comete un error, ¿es bien rápida para verlo, para señalarlo? ¿O te sobrecoge tu gran pobreza espiritual? Eres como el publicano que dice, ten piedad de mí, Señor, soy pecador, soy indigno de tu gracia. ¿Tienes un espíritu crítico? ¿Ves las faltas de los demás en telescopio? Un telescopio me permite ver las cosas muy grandes, mientras que un microscopio nos permite ver las cosas con mucho detalle y pequeñitas. Entonces, dice esta pregunta, ¿ves las faltas de los demás muy grandes, pero ves tus propias faltas muy pequeñas? ¿Soy hipócrita, como dice Jesús, cuando veo la viga en el ojo de mi hermano, perdón, al revés, cuando veo la paja, sí, la paja en el ojo de mi hermano la veo todo el tiempo, pero no soy consciente, no reconozco la inmensa viga que traigo cargando en mi propio ojo? ¿O eres compasiva? ¿Perdonas todo el tiempo porque reconoces lo mucho que has sido perdonada? ¿Tienes mucha justicia propia? ¿Ves a los demás como inferiores a ti misma? ¿O estimas a todos los demás como superiores a ti mismo? ¿Tienes un espíritu independiente y autosuficiente, incluso hasta de Dios? Porque cuando pasamos días sin orar, semanas sin buscar el rostro de Dios, sin buscar su palabra que nos confronta con nuestro pecado y pasamos días sin buscar al Señor en oración, esto es independencia espiritual. Es creer que tú eres capaz de hacer las cosas a tu manera y que te van a salir bien. No necesitas a Dios para aconsejarte. Por eso un cristiano no ora y no lee la Biblia. Es una consecuencia de que se crea independiente y autosuficiente. ¿Cómo eres? ¿Cómo soy yo? ¿O tienes un espíritu dependiente del Señor
y reconoces continuamente tu necesidad. Tienes que probar que tienes la razón cuando hay una discusión con tu esposo. La semana pasada me tocó a mí pedir perdón a mi esposo porque no reaccioné de una manera adecuada. Y pensaba en esto, en lo que Dios estaba diciéndome sobre mi rebelión en mi corazón. Y mi carne me decía otra vez por dentro, no, espera a que Él venga primero, que Él se humille, que Él venga primero y te pida perdón. Y Dios me decía, no, ve tú pronto hacia la cruz de Cristo, gánale a Él, sé la primera en decir que te equivocaste, en reconocer tu error, en humillarte delante de tu esposo y en humillarte delante de ti. Y saben, mientras estaba pidiéndole a mi esposo que me perdonara y mientras estaba reconociendo mis faltas delante de él, sentía cómo Dios me liberaba en mi corazón y me di cuenta de que realmente cuando caminamos con los demás en humildad hacia el Señor somos libres y la soberbia y el orgullo nos hace estar esclavos de la falta de perdón, de la falta de reconocimiento de nuestras debilidades. O por el contrario, no eres contenciosa, eres rápida en perdonar. ¿Reclamas tus derechos? ¿Tienes una personalidad exigente? ¿O por el contrario, concedes tus derechos y tienes un espíritu manso y apacible? ¿Proteges tu tiempo, tus derechos, tu reputación con celo? ¿No toleras saber que alguien habla mal de ti? ¿Te da mucho coraje que atenten contra tu reputación, contra tu nombre, contra tu honra? Eso es orgullo. O por otra parte, puedes practicar la autonegación. ¿Te gusta que te sirvan o estás motivada a servir a los demás? ¿Tienes deseos de ser reconocida cuando haces algo bien o que te reconozcan por tu ministerio, por tu servicio? ¿Te gusta que tu pastor te dé palmadas en la espalda y te sientes resentido cuando él no te da las gracias o cuando en la iglesia no te dan las gracias? Ay, ¿por qué no me dan las gracias por lo que yo hice? Merezco ser reconocida. Eso es orgullo. Mientras que la humildad está motivada en ayudar a los demás y se alegra con el éxito de otros. ¿Deseas avanzar en la vida, ser promovida? ¿O deseas que a los demás les vaya bien, que los demás progresen? ¿Te consideras muy capaz? Oh, sí, soy muy capaz. O por otro lado, ¿te sorprende la idea de que siendo pecadora, Dios pueda usarte a pesar de ser tan indigna de su gracia? Dice, Señor, ¿cómo puedes usarme a mí siendo como soy? No soy digna. ¿Quién soy yo para que me uses en tu servicio, para que me uses en tu reino? Soy pecadora, miserable de mí, como decía Isaías. ¿Te duele cuando otros son promovidos? ¿Te duele cuando otros tienen privilegios, como el hermano mayor del hijo pródigo, que en vez de alegrarse por un pecador que había regresado, que en vez de alegrarse porque su hermano había vuelto a los brazos de su padre, se llenó de enojo, porque dijo, a mí nunca me han hecho una fiesta, pero a él sí? Muchas veces tenemos la actitud de este hermano mayor. O por el contrario, reconoces que no tienes nada que ofrecerle a Dios y que todo es por su gracia. ¿Te sientes confiada de lo mucho que sabes o te sobrecoge lo mucho que tienes que aprender? ¿Estás pendiente de ti misma o te preocupas más por los demás que por ti? ¿Te mantienes alejado de las personas o te arriesgas a amar a tu esposo, a tus hijos, a tus suegros, a tu familia extendida, a los hermanos en la iglesia? ¿Te arriesgas a amar aún a aquel que no te ama, a tu vecino ruidoso? ¿Te arriesgas a amarle como Cristo le ama y a abrir tu corazón con confianza? ¿Tiendes a culpar a otros en el conflicto, a echarles la culpa, como dos niños de 5 años cuando su mamá les dice, ¿y qué pasó aquí? Y los niños, es increíble cómo ya muestran esa parte del pecado en sus corazones, porque nadie les enseña a excusarse, pero yo lo he visto en muchos niños. Las que tienen niños pequeños me van a entender, y si tienen 2 o 3 hijos, van a saber de lo que hablo. ¿Qué pasó aquí? Y ambos comienzan a decirse, yo no tuve la culpa, yo no fui,
fue mi hermano, él lo hizo, él tuvo la culpa, regáñala a él, yo no tuve la culpa. Y muchas veces nos comportamos así delante de nuestro Padre Celestial. Él está pidiendo Sí, que reconozcamos nuestra rebelión y nuestras faltas y nuestras culpas, pero somos prontas para poner el dedo en la falta de mi prójimo y no en ponerla en mi propia responsabilidad. sí, Señor. ¿Cómo eres cuando alguien te critica? ¿Tiendes a defenderte? ¿A molestarte? Cuando el pastor te dice, hermano, quiero hablar contigo, quiero que te des cuenta de que esta actitud Dios quiere cambiarla. Ah, no es cierto, pastor, yo no lo hago así, no es cierto. ¿Te molestas cuando alguien te hace ver algo que Dios quiere cambiarte? ¿O por el contrario, tienes un espíritu humilde y recibes la crítica con un espíritu de humildad y de quebranto? ¿Te preocupa mucho lo que los demás piensan de ti? Incluso más de lo que Dios piense. Porque muchas veces cuando alguien pregunta, ¿a quién le ha pasado? ¿Quién ha batallado con este pecado? Tú nunca levantas la mano porque te da pena y no quieres que los demás piensen mal de ti. Oh, ¿qué van a decir de mí? O hermana, comparta su testimonio, comparta cómo era su vida antes de conocer a Jesucristo. O no, hermana, yo no puedo. ¿Por qué? Es que me da vergüenza de la vida que tuve. ¿Qué van a decir los demás? Eso es orgullo. En cambio, alguien que reconoce su incapacidad y su insuficiencia puede compartir con otros cómo era su vieja vida, sin importar qué escandaloso resulte, porque de ese fango y de ese lodo me ha sacado el Señor, aún sin merecerlo. ¿Te aseguras de que los demás no se den cuenta cuando pecas? Tu instinto es encubrir tu pecado y lo que has hecho, que nadie se entere. Que nadie sepa lo que pasa en mi casa con mi esposo, si discutí, si mis hijos están mal, que nadie sepa esto. En México hay una frase que está llena de orgullo, es, los trapos sucios se lavan en casa, pero cuando yo como cristiana llevo esta frase a la iglesia y no expongo ante los demás y ante el Señor mi situación real, sino que la maquillo para que los demás no sepan cómo estoy, eso es orgullo. Y cuando hay orgullo no puedo ser quebrantada por el Señor. El orgullo le impide a Él hacer su obra sanadora en nuestros corazones. Le estorba al Señor el orgullo, la soberbia. ¿Te cuesta decir, me equivoqué? Por favor, perdóname. ¿Cuándo fue la última vez, hermana, que tú dijiste esto a tu esposo o a alguno de tus hijos cuando le corregiste con ira o con enojo? Si tiene más de un mes, hace mucho tiempo que eso fue. ¿Acaso no has pecado en un mes? Sí, claro que sí, pero por orgullo, ¿cuánto nos cuesta decir estas palabras primero, sin esperar que el otro venga a ti? No, sino que en espíritu de perdón, de humillación ante el Señor y decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, tú tenías razón, por favor, perdóname. O tienes humildad y puedes reconocer tus errores y pedir perdón si es necesario. Cuando oras, ¿tiendes a generalizar tus pecados al Señor? ¿O tienes la humildad para decirlos uno a uno y confesarlos al Señor? Hermana, pero es que el Señor ya sabe todos mis pecados. Por supuesto que sí, pero es indispensable que cuando venimos al Señor podamos decirle nuestros pecados con detalle, en vez de decir, Señor, perdona mis pecados y mis rebeliones con tu sangre preciosa. Amén. No, eso no es una oración. Dios quiere que yo pueda decir, Señor, perdóname por mis ojos altivos, perdóname porque guardé rencor, perdóname porque puse una excusa que no era cierta, preferí decir una mentira para no admitir que se me olvidó tal compromiso. Perdóname, Señor, cuando no digo tu verdad, perdóname cuando no te busco, perdóname cuando pongo de pretexto que el tiempo se me va, perdóname por la televisión, por pasar más tiempo viendo tele que buscando tu rostro en oración. Y Dios anhela que seamos descriptivas cuando venimos ante su presencia y que abramos nuestro corazón, porque además delante de Él estamos de par en par, somos libros abiertos, hermanas. A Dios no podemos engañarle. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupadas muchas veces de lo que los hermanos digan en mi iglesia local? Y me importa mucho más de lo que Dios piensa de mí.
Eso es orgullo. O experimentas remordimiento por tus pecados, pero no te arrepientes, porque eso no es arrepentimiento, ¿no? Las mujeres somos muy buenas para llorar, sobre todo para llorar, pero muchas veces no es un llanto de quebranto. A veces las mujeres lloramos por ira, por enojo, por no salirnos por la nuestra, porque nos sentimos ofendidas. Incluso a veces hay niñas que lloran para que la mamá ya no las regañe más. Se ponen a llorar para que la mamá deje de disciplinarlas. Es un llanto engañador. Pero Dios pide que cuando derramemos lágrimas sea porque hay quebranto y un arrepentimiento real. Tiendo a compararme con los demás y eso me hace sentir digna de honor. O cuando me comparo con los demás, reconozco la obra de Dios en sus vidas y en la mía. Estoy ciega a la verdadera condición de mi corazón y a la condición de mis hijos en muchas ocasiones. O puedo caminar en la luz de la palabra de Dios siendo expuesta a mis debilidades y a los errores de otros. ¿Saben por qué agregué de nuestros hijos? Porque creo que muchas veces ha pasado en las congregaciones que a lo mejor el pastor o la maestra de nuestros hijos en la escuela dominical dice, hermana, fíjese que su hijo se está portando mal. Yo veo esa actitud en su hijo que debe ser corregida. Hable con él. ¿Qué? ¿Mis hijos? Mis hijos son unos angelitos. Ellos son los mejores de la escuela dominical. Ellos saben la Biblia de memoria. ¿Qué? ¿De qué está hablando, maestra? Usted se equivoca. No, pastor, no es cierto. A mis hijos no me los toque. Que nadie me toque a mis hijos. Eso es orgullo. Porque no podemos reconocer que siempre tenemos que crecer y tenemos que aprender. Y que todos tenemos actitudes que ofenden al Señor. ¿Piensas que ya no tienes nada de qué arrepentirte? Hace algunas semanas recuerdo que Patti estaba predicando y estaba hablando acerca del engaño emocional. Cuando un casado o una casada cristiana se mandaba mensajes con alguien que no era su cónyuge. Y me acuerdo que alguien escribió en este chat, no recuerdo quién, pero alguien escribió, eso no es de cristiana. De veras pensé en ese momento y sentí que esta es una expresión muy farisaica, porque al fin y al cabo todos tenemos pecados en nuestro corazón y son iguales de graves ante el Señor. Pero es más fácil ver cuando alguien peca de manera escandalosa, ¿cierto? Cuando alguien cometió un fraude, cuando una señorita sale embarazada, cuando un hermano toma demasiado alcohol. ¡Oh, qué escándalo! Pero no podemos escandalizarnos. No me escandalizo igual de mi orgullo enceguecedor que me impide ser transformada. No puedo ver mi envidia, los celos, la contienda, todos estos pecados que tanto aborrece Dios en mi corazón, pero que son tan silenciosos. Entiendo que no necesito avivamiento, pero los demás sí. ¡Qué tremendo! Si estás leyendo esta lista y piensas, oh sí, mi esposo necesita dejar su orgullo, mis hijos necesitan dejar su orgullo, mi vecino, los hermanos, pero tú no. Hermana, tienes orgullo en tu corazón. El orgulloso es el último que se da cuenta que lo tiene. Y el primer paso de reconocimiento para dejar el orgullo y venir ante la humillación del Señor es reconocer que lo tenemos. Me preocupan las consecuencias que puedan tener mis pecados y los privilegios que pueda perder en la iglesia si los admito. Soberbia, orgullo. O me duele enormemente pecar contra el Señor y le pido al Espíritu Santo en mi oración que me revele siempre la raíz de mis pecados y mis iniquidades. ¿Cómo estamos, hermanas? ¿Qué tal está tu coeficiente de orgullo? Necesitamos el día de hoy, no podemos ser avivadas si no nos humillamos voluntariamente al Señor. Él desea recibirnos con brazos abiertos, pero tenemos que pedirle que nos revele cualquier actitud que muestre orgullo en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón. Que Dios nos ayude a poder ver el orgullo que hay en nosotras. Cuando nos humillamos, hay consecuencias en nuestras vidas.
Y cuando hay soberbia también hay consecuencias. Podemos ver esto en 2 Reyes en la Biblia. Segunda de Crónicas 12 y Segunda de Crónicas 14. Les invito a ir conmigo a esos pasajes. No voy a leerlos todos, pueden leerlos con calma en su casa. Voy a compartirles el pasaje y el contexto. Vamos a hablar acerca de Roboam y de Asa. Ya Roboam había dado muestras del orgullo que había en su corazón cuando en vez de escuchar a los consejeros sabios que tenía en su palacio, hombres que habían servido a su padre y hombres que habían servido con fidelidad, hombres que eran sabios y que le dijeron a él, está bien, no sigas cobrando impuestos, escucha al pueblo, sé benévolo y ellos te amarán, ellos reconocerán tu reino. Y en vez de seguir ese consejo, él dice, no me parece bien. Voy a buscar a alguien que me endulce el oído. Así que se fue con sus amigos, con sus compañeros de aventura, con sus contemporáneos, igual de insensatos y de necios que él. Y ellos le dijeron, diles que si David y que si su padre Salomón ha sido duro, tú serás mucho más duro con los impuestos y más rudeza tendrás. Y entonces el reino se dividió. Fue tal su necedad y su orgullo que el reino se dividió en 2, en los reinos del norte y del sur. Así que Roboam había dado muestras de su gran necedad y su gran orgullo. Sin embargo, Dios permitió que pasara algo con él. Dice el pasaje en el capítulo 12, después de que Roboam consolidó su reino, se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Eso pasó en el 5º año de reinado de Roboam. Y entonces Dios permitió que Sisac, rey de Egipto, atacara a Jerusalén con muchos carros de combate. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los jefes de Judá que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén y les dijo, así dice Dios, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono para que caigan en manos de Sisac. Y es terrible caer en manos de un Dios vivo. Y es aún más terrible que por orgullo seamos abandonados por la presencia de Dios. Terrible, terrible castigo. Y entonces Roboam reaccionó. El rey y los jefes israelitas confesaron con humildad de corazón, el Señor es justo. Y cuando Dios vio que se habían humillado ante la sentencia que les había dado por su desobediencia, Semaías habló nuevamente y les dijo, Dios dice que puesto se han humillado ante él, ya no va a destruirles, sino que dentro de poco tiempo les librará. Vean, Roboam comenzó su reinado con mucho orgullo, pero terminó su reinado humillándose ante el Señor. Y al humillarse, Dios tuvo misericordia de él. Le escuchó. Dios volvió su rostro a Roboam porque él reconoció al Señor. Y hay otro caso, que es el caso del rey Asa. En Segunda de Crónicas, capítulo 14, primero, el capítulo 14 habla acerca de un Asa que busca a Dios, que pacta con él. Incluso Asa hace varias reformas y tiró muchos de los aposentos altos donde la gente adoraba a los dioses falsos, a Asera, a Baal y a todos estos dioses que el Dios de dioses aborrecía, que Dios aborrecía. Y Asa entonces hace reformas para que Israel clamara y buscara a Dios. Tanto que hicieron un pacto en el cual Asa dijo que todo aquel que no buscara al Señor pagaría con su vida. ¿Sí? Y este pacto lo hizo él, los jefes, y todo el pueblo dijo, amén, así lo haremos. Y entonces Asa tuvo una primera parte de reinado durante 35 años, lleno de mucha bendición, no hubo guerra en ese tiempo, hubo mucha prosperidad porque Dios protegía el reinado de Asa, porque Asa tenía humildad y cuando los enemigos se acercaban, Asa clamaba y buscaba a Dios primero y Dios iba en su rescate y en su auxilio. A reconocer su incapacidad y reconocer a Dios,
Dios iba con él y le respaldaba. Sin embargo, algo pasó en el corazón de este hombre y Asa cambió. Vayamos al capítulo 16. Dice que Asa, cuando escuchó en el año 36 de su reinado que Baasá atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco, para hacer una sociedad con él. Ya no buscó a Dios, sino que quiso solucionar todo por sus propias manos. Se creyó autosuficiente e independiente de la ayuda de Dios. Y entonces Dios envió al vidente Hananí y le dijo a Asa: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Ahí estaba la advertencia de un próximo juicio a causa de que Asa no había buscado al Señor, sino que había acudido a otro hombre por ayuda. Pero en vez de venir con humildad, en vez de humillarse ante el Señor, dice el versículo 10 del capítulo 16, que Asa se enfureció contra el vidente por lo que le dijo y lo mandó a encarcelar. En ese tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. Los hechos de Asa, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies y aunque su enfermedad era grave, no buscó tampoco al Señor, sino que recurrió a los médicos. Así que en el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Así termina este hombre que había comenzado muy bien. Durante 35 años buscó al Señor en humildad, en quebranto, y Dios lo bendijo. Pero luego se llenó de altivez, de orgullo, creyó que lo que tenía era por su propia capacidad. ¡Ah, qué buen rey soy! Todo lo que he logrado. También recordaba el sentido de la soberbia que había en Nabucodonosor. ¿Recuerdan las palabras antes de que recibiera el juicio de estar como un animal durante varios años? Dijo: oh, sí, qué majestuoso reinado he construido. Todo es por mi capacidad, por mi inteligencia, por mi gran capacidad de gobernar. Y Dios le dijo: no. Si tú no reconoces mi mano sobre ti, que es por mi sabiduría, que es por mi capacidad, que es porque yo te he respaldado, te humillaré y te quebrantaré. Y eso es lo que Dios hace con aquel que no quiere humillarse voluntariamente. Dios se encarga de quebrantar y de humillar. Hermanas, no esperemos que Dios nos humille. Nos humillemos voluntariamente ante Él. No solamente hoy, cada día cuando busquemos su rostro ante su presencia, vengamos ante Él con un corazón contrito y humillado, para que Él haga en nuestro corazón su habitación, para que podamos contemplar sus maravillas y para que Él escuche nuestra oración, para que Él siga haciendo su obra y para que seamos vivificadas. Entonces, ¿como quién seremos? Ambos hombres pecaron. Roboam y Asa tenían orgullo en su corazón y pecaron contra Dios. Ambos fueron confrontados con su pecado, con su condición, pero uno aceptó la confrontación como parte de la limpieza del Señor. Eso hizo Roboam, reconocer este acto como limpieza de Dios. En cambio, el otro, Asa, reaccionó con enojo, con más orgullo, con más soberbia. Sintió que el exhorto que le estaba haciendo el vidente era un ataque a su reputación. Es decir, que del orgullo que tenía puso más orgullo.
Y el final es que Roboam es restaurado por mostrar humildad, mientras que Asa fue destruido y arruinado por su orgullo. ¿Cómo respondes tú cuando Dios a través de su palabra viva, o cuando tu pastor o cuando otro hermano se acerca a ti para señalarte áreas de pecado en tu vida? ¿Reaccionas como Asa, indignándote, ofendiéndote, dando argumentos y razones de que tú estás bien, de que tú tienes la razón? ¿O puedes bajar tu mirada y decir, sí, es verdad, me he equivocado, he pecado contra el Señor, quiero seguir siendo transformada como Jesucristo, quiero crecer, quiero más de Dios, quiero más de Cristo y menos de mí, quiero todo de Cristo y nada de mí? John Newton, un teólogo, dijo que estaba persuadido de que el amor y la humildad son quizá los más altos logros en la escuela de Cristo y las pruebas más fehacientes y brillantes de que Él realmente es nuestro amo y nuestro Señor en nuestro corazón. No es tanto el conocimiento teológico y doctrinal. De nada te sirve el conocimiento sin un reconocimiento de quién es Dios. Se trata del amor y la humildad que mostramos ante Dios y que tenemos con otros. Ya sé que el mundo lleva la bandera del orgullo en alto, ¿cierto? El orgullo dice, no te subajes, tú vales mucho, mereces respeto, promuévete, lucha por tus derechos y privilegios. Sí, mujer, sal a buscarlos. Y el mundo continuamente, impulsado por Satanás y por el mismo infierno, le dice al hombre que se rebele, le dice al hombre que se deifique, que crezca como la Torre de Babel para ser tan altos como Dios. Y solamente le espera al hombre una gran caída y el caos total, porque cuando quitamos a Dios del trono que solamente le pertenece a Él, lo único que puede aguardarnos es destrucción y caos. Humillarnos es el primer paso para el avivamiento. Podemos aprender tanto de la experiencia personal del profeta Isaías, que en el capítulo 6, les invito a ir a Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 7. Isaías tuvo una experiencia tremenda con Dios, vio la presencia, la gloria del Señor llenó el templo con humo, los serafines se presentaron ante él y pienso que Isaías se sintió morir, porque unos capítulos antes había estado hablando del pecado del pueblo. Ay del orgulloso, ay del pueblo, ay del pecado, ay de los demás, pero no estaba viendo su propia condición. Pero al confrontarse con la santidad de Dios, no comparándose con nadie más, porque cuando yo me comparo con mi hermana, entonces me lleno de orgullo, porque puedo decir, sí, yo soy mejor en tal cosa, pero cuando yo me confronto con la santidad de Dios, con la grandeza del Señor, me siento miserable, un gusano, y me doy cuenta de mi total incapacidad y de que soy polvo. Por eso el salmista dijo, ¿cómo es posible que tengas memoria del hombre si es polvo, si es como la neblina que desaparece por la tarde? Somos tan frágiles, tan pasajeros, y tú eres eterno y todopoderoso, y aún así nos miras con gracia y te acuerdas de nosotros, de nuestra condición. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta? Isaías 6, Isaías 6 del 1 al 7, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Ahí estamos. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Qué tremendo pasaje, qué tremenda la experiencia de quebranto a la que Dios llevó al profeta Isaías. Gracias, Mildred. Cuando él ve la santidad de Dios, entonces se da cuenta de su pecado. Y dice, oh Dios, estoy muerto, soy un hombre muerto, un hombre lleno de pecado, con labios pecadores y habito en medio de un pueblo pecador. Ay de mí, que soy miserable. Y es entonces cuando él es quebrantado. Y al humillarse y a reconocer que él no era nada y que Dios era santo, entonces Dios envía al serafín para que toque sus labios. Y entonces viene el avivamiento a la vida de Isaías. Toca sus labios y entonces escucha que su maldad ha sido borrada y su pecado ha sido perdonado. Pero no es hasta que él se humilla y tiene un quebranto profundo delante de la presencia del Señor, que es cuando su vida es vivificada. Y así tiene que pasar con nosotras, amadas hermanas. Isaías ve a Dios en su extraordinaria majestad y santidad, y él reconoce la profundidad de su pecado, se siente abrumado, se siente quebrantado, molido por su condición. Isaías confiesa al Señor su pecado y Dios lo limpia, Dios lo perdona y Dios lo aviva. ¿Quieres ser avivada? ¿Quieres que haya avivamiento permanente en tu ser, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en tu hogar, en tu iglesia local? Humillémonos ante el Señor. Que en todos estos lugares y países donde han habido grandes avivamientos, todo empezó con el quebranto de esa nación buscando el rostro de Dios. Y todo empezó con un cristiano humillándose ante él. La visión de Dios que tuvo Isaías en el templo es una ilustración viva del proceso. Cuando renovamos nosotras nuestra comprensión de la santidad de nuestro Dios y reconocemos la profundidad de nuestra propia maldad, de nuestro orgullo, de nuestras faltas, de nuestro pecado, entonces experimentamos un corazón quebrantado y contrito. Confesamos ante Él, renunciamos a nuestros pecados, nos arrepentimos de todo corazón, nos humillamos y entonces Dios nos restaura y Dios nos sana. Y también es entonces cuando podemos ser instrumentos utilizables para llevar a cabo el propósito de Dios en este mundo. No podemos ser instrumentos en vasijas sucias. Y el orgullo ensucia nuestro corazón. Tenemos que ser limpiadas para ser instrumentos de la justicia del Señor. Así que, amadas hermanas, la palabra del Señor es clara, es viva, es eficaz. Yo a ustedes solamente puedo verles sus caritas, sus rostros, pero ante el Señor estamos ustedes y yo transparentes. Él nos conoce por completo. Conoce, como bien decía Eli, nuestro pecado, nuestro error, nuestra rebelión. Y no hay nadie que no tenga pecados que confesar, no hay nadie que no tenga que ir ante el Señor en humillación y en arrepentimiento. Así que voy a cantar una alabanza y quiero que ustedes allí mismo, no lo van a hacer después, porque estoy segura que el enemigo, una vez que cerremos esta sesión, las va a entretener, las va a distraer. Después muchas van a dar cena al esposo, a los hijos, y ya no van a hacer esta oración, y es necesario que vengamos ante el Señor y nos humillemos ante su presencia. Así que cada una donde está puede quitar su cámara y comenzar a clamar al Señor, confesando su pecado, confesando su rebelión, su soberbia ante el Señor. Y después de esta alabanza vamos a orar para terminar este tiempo de quebranto, pidiéndole al Señor que este quebranto santo, porque en el mundo la tristeza lleva a la gente a quitarse la vida. La tristeza para el mundo es fatal, pero la tristeza espiritual, la tristeza que te hace quebrantarte ante el Señor y humillarte, este sufrimiento, este quebranto, trae vida,
trae avivamiento, trae sanidad, trae libertad. Y Dios desea poder limpiar nuestras vidas y nuestra casa. En actitud de oración les invito a escuchar esta alabanza y luego vamos a orar juntas. Oh Señor, necesitamos tu perdón, Señor, límpianos de nuestras rebeliones. Miserables somos, Señor. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor. Y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor. Solo hay perdón en ti. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. En ti hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. Mis pecados, Cristo los lavó. Gracias. Por su santidad yo vengo. Me acerco sin vergüenza ni temor. Pues ya no hay para mi condenación. Y tu espíritu venga a mí, tu hija siempre soy, me recibes como a Jesús, mi Padre, aquí estoy, ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, pecador. En ti hay gran misericordia y abundante bendición. Ten piedad de mí, oh Señor. Oh Señor, venimos delante de tu presencia, Padre.
No tenemos nada que ocultarte. Estamos delante de ti, Señor, como libros abiertos, desnudas ante tu presencia y ante tu presencia, Señor. Padre, hemos pecado contra ti. Muchas veces nos hemos llenado de actividades por hacer sin buscar tu rostro. Muchas veces hemos pensado que es por nuestra propia capacidad que somos usadas y es por tu infinita gracia, por tu gran misericordia. Oh, ¿dónde estaríamos, Señor, si tú no nos hubieras alcanzado y perdonado? Perdónanos, Señor, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez. Perdónanos cuando tú has querido humillarnos y en vez de humillarnos ante tu presencia, te evadimos, Señor, y evadimos el quebranto. Pero aquí estamos, Señor, no queremos evadirnos más. Queremos humillarnos ante tu presencia voluntariamente. Reconocemos nuestro orgullo, reconozco mi maldad. Reconozco, Señor, cada vez que te he fallado, que te he desobedecido. He querido hacer las cosas a mis propias fuerzas sin buscar tu consejo. Aquí estamos, Señor. Tuyas somos. Quebrántanos, Señor, en lo más profundo de nuestro ser y trae quebranto para que haya avivamiento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre que ha sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Meli. Gracias por la enseñanza. De gran bendición para cada una de nosotros y como mujeres, lo único que puedo exhortarles a cada una es que seamos donde estemos, esa luz que necesita el Señor que nosotros seamos para ese trabajo para el que Él nos escogió, porque nosotros estamos aquí por el Señor y para el Señor, para hacer un trabajo para Él y que sea Él honrado donde nosotras estemos, siempre que la honra de todo lo que nosotros hagamos sea para Él, porque Él se la merece toda y que cada uno de nuestros hogares no tratemos de ser mejor para que otro hermano o para que otra persona nos vea, porque que nosotros cada día seamos mejores delante del Señor, que seamos olor grato delante de Él y que seamos esas hijas, esas mujeres, esas damas, hermanas, que Él desea que nosotros seamos, porque nos escogió. Nosotros nunca lo buscamos. Él nos escogió con un propósito y tenemos la oportunidad que hasta el día de hoy muchas personas no han logrado y que muchas se van de aquí sin haberlo logrado. Muchísimas gracias, Meli, por la enseñanza. Gracias, ha sido de mucha bendición para cada una de nosotros y yo lo único que deseo es que en nuestro corazón queden grabadas cada una de estas palabras y que nosotros de verdad podamos pensar, recapacitar, arreglar nuestra vida delante del Señor, porque cada una en su lugar sabe cuál es su lucha, cuál es su anhelo, qué es lo que está haciendo, lo que no está haciendo. Nosotras lo sabemos, como mujeres lo sabemos. Yo puedo igual, como dice Melissa, verlas, pero cada una aquí tiene sus luchas y lo único que deseo es que el Señor trabaje en cada una de ellas con nosotros.